¿La muerte es real? El gran misterio de la conciencia. ¿Y si la muerte no fuera exactamente lo que nos han enseñado? Detente por un momento. Respira profundamente. Y escucha esta pregunta sin intentar responderla demasiado rápido. ¿Qué significa realmente morir? Tal vez has pensado que la respuesta es sencilla. Un cuerpo deja de respirar. El corazón deja de latir. El cerebro deja de funcionar. Y entonces decimos: esa persona murió. Pero, ¿eso significa que la conciencia dejó de existir? ¿Significa que aquello que experimentaba el mundo desde ese cuerpo desapareció completamente? ¿O estamos frente a uno de los mayores misterios de la existencia humana? Desde que el ser humano comenzó a mirar las estrellas, ha intentado responder la misma pregunta. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? Y, sobre todo, ¿qué sucede cuando nuestro cuerpo deja de funcionar? Bienvenido a Audiolibros Despierta. Hoy vamos a entrar en uno de los territorios más profundos y fascinantes que existen, el misterio de la muerte. No vamos a decirte simplemente que la muerte no existe. Tampoco vamos a afirmar que sabemos con certeza qué ocurre después de ella. Vamos a hacer algo mucho más interesante. Vamos a cuestionar aquello que creemos saber. Porque quizá la pregunta correcta no sea: ¿existe la muerte? Quizá la verdadera pregunta sea: ¿qué es exactamente aquello que llamamos muerte? El cuerpo y el misterio. Imagina que estás sentado frente al mar. Observas las olas. Una ola aparece. Crece. Avanza. Y finalmente desaparece. ¿Dirías que el agua murió? No. La ola desapareció como forma, pero el agua continúa. La forma cambió. La esencia del fenómeno permanece. Ahora piensa en tu propia existencia. Tu cuerpo también cambia constantemente. Tus células cambian. Tu piel cambia. Tus pensamientos cambian. Tus emociones cambian. Tus creencias cambian. Incluso tu personalidad puede cambiar profundamente con los años. Y, sin embargo, existe una sensación íntima de continuidad. Cuando eras niño, eras diferente. Cuando eras adolescente, eras diferente. Hoy eres diferente. Pero existe algo dentro de ti que dice: yo soy el mismo. ¿Qué es ese yo? Esta pregunta ha acompañado a filósofos, científicos, místicos y buscadores durante miles de años. Porque quizá nuestro mayor misterio no sea descubrir qué sucede después de la muerte. Quizá sea descubrir: ¿quién es el que está viviendo antes de morir? Cuando decimos yo, durante el día utilizamos constantemente la palabra yo. Yo pienso. Yo siento. Yo recuerdo. Yo quiero. Yo tengo miedo. Yo sueño. Pero observa algo extraordinario. Puedes observar tus pensamientos. Si puedes observar un pensamiento, ¿eres ese pensamiento? Puedes observar una emoción. Si puedes observar una emoción, ¿eres esa emoción? Puedes observar tu cuerpo. Puedes sentir tus manos. Tus piernas. Tu respiración. Si puedes observar tu cuerpo, ¿eres solamente tu cuerpo? Aquí aparece una pregunta profundamente inquietante. Si todo aquello que puedes observar cambia, ¿qué es aquello que permanece como observador? Quizá por eso diferentes tradiciones espirituales han hablado durante siglos de una conciencia que no sería idéntica al cuerpo. Algunas la llaman alma. Otras espíritu. Otras conciencia. Otras presencia. Otras simplemente utilizan la palabra ser. La ciencia, por su parte, estudia la conciencia desde otra perspectiva y todavía existen enormes preguntas abiertas acerca de cómo surge la experiencia subjetiva. Sabemos muchísimo sobre el cerebro.
Pero todavía no tenemos una explicación definitiva de por qué existe una experiencia interna. Sabemos describir actividad cerebral. Podemos observar regiones que participan en la percepción, la memoria, las emociones y la toma de decisiones. Pero existe una pregunta que continúa siendo extraordinariamente difícil. ¿Por qué todo eso se siente como algo desde dentro? ¿Por qué existe un yo experimentando la realidad? ¿Morir es dejar de existir? Aquí debemos hacer una distinción importante. Desde el punto de vista biológico, la muerte es real. Cuando el organismo pierde de manera irreversible las funciones necesarias para mantener la vida, hablamos de muerte. Eso es un hecho. Pero hay otra pregunta completamente diferente. ¿La muerte del organismo demuestra que la conciencia deja de existir? Aquí la respuesta es mucho más complicada. La ciencia actual no ha demostrado que la conciencia personal continúe después de la muerte. Pero tampoco tenemos una respuesta definitiva para todos los aspectos filosóficos de la conciencia. Y esta diferencia es fundamental. Porque una cosa es decir, sabemos que existe vida después de la muerte. Y otra muy diferente. Existen preguntas sobre la conciencia que todavía no podemos responder completamente. La segunda afirmación es mucho más honesta. Y precisamente ahí comienza el verdadero viaje. La experiencia cercana a la muerte. A lo largo de la historia, muchas personas que estuvieron cerca de morir han contado experiencias extraordinarias. Algunas describen una sensación de paz. Otras hablan de observar su cuerpo desde fuera. Algunas mencionan luces. Encuentros con personas fallecidas. Sensación de atravesar un espacio. Revisión de acontecimientos de su vida. O una profunda sensación de unidad. Estas experiencias son conocidas como experiencias cercanas a la muerte. Han sido estudiadas por investigadores y continúan generando debates. Pero debemos tener cuidado. Una experiencia cercana a la muerte no demuestra por sí sola que una persona haya viajado literalmente a otra dimensión. Existen diferentes explicaciones posibles relacionadas con el funcionamiento cerebral, la memoria, la percepción, los efectos fisiológicos extremos y otros factores. Sin embargo, también es cierto que estas experiencias han llevado a muchas personas a replantearse completamente su relación con la muerte. Y aquí aparece algo interesante. Quizá no podamos utilizar estas experiencias como una prueba definitiva de vida después de la muerte. Pero sí podemos utilizarlas para hacernos una pregunta. ¿Por qué la experiencia de morir puede ser tan profundamente transformadora? El miedo a morir. Tal vez el miedo a la muerte no sea solamente miedo a dejar de respirar. Tal vez sea miedo a perderlo todo. Tu nombre. Tu familia. Tus posesiones. Tus proyectos. Tu cuerpo. Tus recuerdos. Tu identidad. Tu historia. Tu futuro. Por eso muchas personas no temen exactamente a la muerte. Temen a la desaparición. Temen dejar de ser. Temen convertirse en nada. Pero ahora observa algo. Antes de nacer, tampoco tenías tus actuales recuerdos. No conocías tu nombre. No conocías tu profesión. No conocías tu rostro. No conocías tu historia. Y, sin embargo, aquí estás. Esto no demuestra que exista una vida después de la muerte. Pero nos permite observar algo. Nuestra identidad actual es mucho más reciente de lo que solemos imaginar. Y quizá por eso algunos filósofos han preguntado: ¿somos realmente nuestra historia o somos aquello que experimenta la historia? La paradoja del yo. Piensa en una fotografía tuya de hace 20 años. Mírala. Ese rostro quizá ya no existe. Tu cuerpo ha cambiado. Tus pensamientos han cambiado. Tus relaciones han cambiado. Tus preocupaciones han cambiado. Entonces, ¿quién eres?
Tal vez hemos confundido nuestra identidad con una colección de características temporales. Decimos, este soy yo. Pero quizá eso sea solamente una fotografía momentánea de un proceso muchísimo más grande. Naciste. Creciste. Cambiaste. Aprendiste. Perdiste. Amaste. Lloraste. Ganaste. Fracasaste. Y todo ese proceso continúa. Entonces aparece una pregunta extraordinaria. ¿La muerte es el final de la conciencia o el final de una determinada forma de experimentar la conciencia? No lo sabemos con certeza. Y reconocer que no lo sabemos no es una debilidad. Es honestidad. La muerte como transformación. En la naturaleza, casi nada permanece en la misma forma. La semilla se transforma en árbol. El árbol produce frutos. Los frutos contienen semillas. El agua se convierte en vapor. El vapor forma nubes. Las nubes producen lluvia. La materia cambia. Los sistemas se transforman. La naturaleza parece mostrarnos constantemente una realidad. La transformación es permanente. Pero cuidado. Esto no significa automáticamente que nuestra conciencia personal continúe después de morir. Sería incorrecto convertir una metáfora en una prueba científica. Pero como reflexión filosófica, resulta poderosa. Porque quizá el problema esté en nuestra manera de imaginar el final. Imaginamos la muerte como una puerta que se cierra. Pero tal vez la realidad sea más parecida a una transformación cuyo significado todavía desconocemos. ¿Y si la conciencia fuera más profunda? Ahora vamos a entrar en una posibilidad filosófica. No como una afirmación. Como una pregunta. ¿Y si la conciencia no fuera simplemente una cosa que poseemos? ¿Y si la conciencia fuera una propiedad fundamental de la realidad? Algunas corrientes filosóficas han explorado ideas de este tipo. Pero debemos diferenciar filosofía de evidencia científica. Hasta hoy, no existe consenso científico que demuestre que la conciencia sea independiente del cerebro. La relación entre cerebro y conciencia sigue siendo uno de los grandes problemas de la filosofía de la mente y de la ciencia. Y precisamente por eso este tema es tan fascinante. Porque cuanto más investigamos, más preguntas aparecen. La muerte cambia la vida. Ahora quiero llevarte a una conclusión mucho más práctica. Supongamos que no sabemos qué sucede después de morir. Supongamos que nadie puede demostrarte con absoluta certeza qué ocurre con la experiencia consciente cuando el cuerpo deja de funcionar. ¿Qué haces con esa incertidumbre? Puedes vivir aterrorizado. O puedes utilizarla para despertar. Porque saber que tu vida es limitada puede convertir cada instante en algo extraordinario. Una conversación. Un abrazo. Una mirada. Una caminata. Una oportunidad. Un perdón. Una palabra de amor. Tal vez uno de los grandes regalos de la muerte sea recordarnos que estamos vivos. Porque si creyéramos que tenemos infinitos días, probablemente desperdiciaríamos muchos de ellos. Pero cuando comprendes que tu tiempo es limitado, empiezas a mirar diferente. Empiezas a escuchar diferente. Empiezas a amar diferente. Empiezas a vivir. ¿Qué queda cuando todo cambia? Imagina que mañana pierdes todas tus posesiones. Sigues siendo tú. Imagina que cambias de profesión. Sigues siendo tú. Imagina que cambias de ciudad. Sigues siendo tú. Imagina que cambian muchas de tus creencias. Sigues sintiendo una continuidad. Entonces pregunta: ¿qué parte de ti ha permanecido? Quizás sea tu capacidad de experimentar. Tu capacidad de observar. Tu presencia. Tu conciencia. Pero incluso aquí debemos detenernos.
Porque afirmar que esa conciencia continuará después de la muerte sería ir más allá de lo que podemos demostrar. Y quizá esa incertidumbre sea precisamente parte del misterio. El misterio no necesita una respuesta rápida. Vivimos en una época obsesionada con tener respuestas inmediatas. Queremos saberlo todo. Queremos explicarlo todo. Queremos ponerle nombre a todo. Pero existen preguntas que quizá merezcan ser contempladas antes que respondidas. ¿De dónde surge la conciencia? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Por qué somos capaces de experimentar belleza? ¿Por qué sentimos amor? ¿Por qué buscamos significado? ¿Qué sucede cuando morimos? Quizá algunas respuestas llegarán con nuevos descubrimientos científicos. Quizá otras pertenecen al terreno de la filosofía. Quizá otras permanecerán como misterios. Y está bien. Porque el misterio también puede ser una forma de sabiduría. Entonces, ¿la muerte es real? Volvamos a la pregunta inicial. ¿La muerte es real? Sí. La muerte biológica es real. Nuestros cuerpos son temporales. Nuestra vida física tiene un límite. Pero, ¿es la muerte el final absoluto de la conciencia? Eso no lo sabemos con certeza. No existe una demostración científica definitiva de que nuestra conciencia individual continúe después de la muerte. Pero tampoco podemos convertir nuestra ignorancia en una certeza absoluta sobre lo que existe más allá de nuestra experiencia. Por eso quizá la respuesta más honesta sea: la muerte del cuerpo es real. El destino último de la conciencia continúa siendo un misterio. Y quizá esta respuesta sea mucho más poderosa que cualquier afirmación absoluta. Tal vez la pregunta más importante sea otra. Quizá llevamos miles de años preguntando: ¿qué pasará cuando muera? Pero existe otra pregunta. Una pregunta que puedes responder ahora. ¿Qué estás haciendo mientras estás vivo? ¿Estás amando? ¿Estás perdonando? ¿Estás viviendo de acuerdo con lo que realmente eres? ¿Estás persiguiendo cosas que realmente deseas? ¿O estás intentando demostrarle algo a personas que ni siquiera saben cuánto estás luchando? Porque puedes pasar toda tu vida intentando descubrir qué ocurre después de la muerte. Y olvidar completamente descubrir qué significa estar vivo. Tal vez despertar no significa perder el miedo a morir. Tal vez despertar significa dejar de desperdiciar la vida por miedo a la muerte. Una reflexión para ti. Cierra los ojos durante unos segundos. Respira. Siente tu cuerpo. No pienses. Solamente observa. Hay pensamientos. Hay sonidos. Hay sensaciones. Hay recuerdos. Pero tú estás aquí observándolos. Ahora pregúntate: ¿quién está observando? No intentes responder inmediatamente. Solo observa. Quizá descubras que existe una dimensión de tu experiencia que no puedes describir fácilmente con palabras. Y quizá ese misterio sea precisamente el punto de partida. No necesitas creer que eres inmortal. No necesitas creer que existe otra dimensión. No necesitas negar la ciencia. No necesitas aceptar ninguna doctrina. Solamente necesitas estar dispuesto a mirar profundamente. El regalo de saber que vas a morir. Existe una paradoja. La conciencia de la muerte puede hacer que la vida sea más valiosa. Si supieras que nunca perderás nada, ¿apreciarías algo? Si supieras que siempre tendrás otra oportunidad, ¿aprovecharías esta? Si supieras que todos los días serán infinitos, ¿sentirías urgencia por amar? Tal vez la muerte no sea únicamente el enemigo de la vida. Tal vez su existencia sea también lo que hace precioso cada instante. Una flor es hermosa precisamente porque no permanece para siempre. Un atardecer conmueve porque termina. Un momento es especial porque no puede repetirse exactamente de la misma manera.
Y quizás nuestra vida también sea así. No necesitas vivir obsesionado con la muerte. Necesitas dejar que la conciencia de tu impermanencia te enseñe a vivir. Si la muerte es el final, ¿por qué buscamos significado? Hay algo extraño en nosotros. Sabemos, al menos intelectualmente, que algún día vamos a morir. Y aún así construimos. Amamos. Tenemos hijos. Escribimos libros. Creamos canciones. Plantamos árboles cuya sombra quizá nunca llegaremos a disfrutar. Ayudamos a personas que quizá nunca podrán devolvernos el favor. ¿Por qué hacemos todo esto? Tal vez porque el ser humano no vive únicamente de supervivencia. Necesita significado. Necesita sentir que su existencia tiene algún valor. Y aquí aparece una de las grandes preguntas de la filosofía. ¿Puede una vida finita tener un significado infinito? Quizás sí. Porque el valor de una experiencia no depende necesariamente de su duración. Un abrazo puede durar unos segundos y permanecer en nuestra memoria durante décadas. Una conversación puede durar una hora y cambiar una vida entera. Una persona puede estar físicamente con nosotros durante pocos años y dejar una huella que continúa en generaciones posteriores. Tal vez vivir para siempre no sea la única manera de trascender. Tal vez también trascendemos a través de lo que provocamos en los demás. Una palabra amable. Una enseñanza. Un acto de compasión. Una decisión valiente. Todo eso puede continuar después de nosotros. El cuerpo que cambia y la conciencia que observa. Desde que nacemos, nuestro cuerpo está en transformación. No eres físicamente la misma persona que eras hace 10 años. Sin embargo, cuando recuerdas tu infancia, aparece una sensación de continuidad. Recuerdas haber sido aquel niño. Recuerdas aquella casa. Aquellas personas. Aquellos miedos. Aquellos sueños. ¿Cómo puede existir continuidad en medio de tanto cambio? La respuesta científica involucra procesos complejos de memoria, identidad y funcionamiento cerebral. Pero la pregunta filosófica continúa abierta. ¿Qué significa ser la misma persona a través del tiempo? Quizá por eso la muerte nos resulta tan difícil de imaginar. Intentamos imaginar nuestra propia ausencia utilizando una mente que solamente conoce la experiencia de estar presente. Es casi como intentar imaginar un color que jamás hemos visto. Podemos utilizar palabras. Podemos construir conceptos. Pero la experiencia misma permanece fuera de nuestro alcance mientras estamos vivos. Y eso hace que la muerte sea uno de los grandes límites de la imaginación humana. ¿Y si no hay nada después? Ahora enfrentemos una posibilidad que muchas personas prefieren evitar. ¿Y si después de la muerte no hay ninguna experiencia? ¿Y si simplemente dejamos de existir como individuos conscientes? Esta posibilidad puede parecer aterradora. Pero observa algo importante. Si realmente no existiera experiencia después de la muerte, tampoco existiría alguien experimentando la ausencia. No habría una persona atrapada en una oscuridad eterna. No habría un yo sufriendo porque no existe. La idea de una oscuridad eterna ya contiene un observador imaginario. Pero si no existe conciencia, tampoco existe alguien observando esa oscuridad. Esta reflexión no pretende demostrar qué ocurre después de morir. Simplemente nos ayuda a comprender que muchas veces nuestro miedo nace de una imagen mental contradictoria. Imaginamos nuestra propia inexistencia como si todavía estuviéramos presentes para contemplarla. Y eso es imposible de experimentar mientras estamos vivos. La muerte y el ego. Quizá una de las razones por las que tememos tanto a la muerte sea porque hemos construido una identidad muy sólida. Soy esta persona. Esta es mi historia. Estas son mis cosas. Estas son mis relaciones. Este es mi éxito. Este es mi pasado. El ego intenta mantener todo bajo control. Pero la vida constantemente demuestra que el control es limitado.
Las personas cambian. Las circunstancias cambian. El cuerpo cambia. Las relaciones cambian. Los planes cambian. Y finalmente aparece la muerte como el límite definitivo de ese deseo de controlar. Por eso contemplar la muerte puede convertirse en una práctica espiritual. No para vivir obsesionados con ella, sino para aprender a soltar. Soltar lo que no podemos controlar. Soltar la necesidad de tener todas las respuestas. Soltar la ilusión de que todo permanecerá igual. Y aprender a estar presentes mientras las cosas están aquí. Quizá la inmortalidad no sea lo que imaginamos. Cuando alguien escucha la palabra inmortalidad, suele imaginar una persona que conserva exactamente el mismo cuerpo, los mismos recuerdos y la misma personalidad para siempre. Pero esa es solamente una imagen. Existen otras formas filosóficas de pensar la trascendencia. La continuidad de una enseñanza. La memoria que dejamos. La influencia sobre otras personas. La transformación que provocamos en una familia. La obra que construimos. Los actos de amor que inspiran nuevos actos de amor. No sabemos si existe una supervivencia personal de la conciencia. Pero sí sabemos que nuestras acciones pueden continuar teniendo consecuencias después de nuestra muerte. Quizá por eso vivir conscientemente significa preguntarnos: ¿qué estoy dejando detrás de mí? ¿Miedo o amor? ¿Heridas o comprensión? ¿Rencor o perdón? ¿Confusión o sabiduría? Porque aunque no sepamos qué sucede con nuestra conciencia, sí podemos decidir qué huella dejamos en el mundo. La muerte como maestra. Imagina que hoy recibieras una noticia que te recordara que tu tiempo es mucho más limitado de lo que pensabas. ¿Qué cambiarías? ¿A quién llamarías? ¿Qué perdonarías? ¿Qué dejarías de perseguir? ¿Qué comenzarías? Probablemente muchas cosas. Y aquí existe una paradoja profunda. La muerte puede enseñarnos a vivir sin necesidad de llevarnos todavía. Nos recuerda que el tiempo es precioso. Que una discusión puede no valer la pena. Que una disculpa puede ser urgente. Que una persona que amamos no estará para siempre. Que nuestros días no son una cuenta infinita. Por eso quizá la mejor manera de honrar la muerte sea vivir despiertos. No mañana. No cuando tengas más dinero. No cuando todos te comprendan. No cuando desaparezcan tus problemas. Ahora. Una última pregunta. Quiero dejarte con una pregunta. No necesitas responderla en voz alta. Llévala contigo. Si supieras que no necesitas demostrarle nada a nadie, ¿cómo vivirías? Si supieras que no puedes llevarte ninguna posesión contigo, ¿qué considerarías realmente valioso? Si supieras que el tiempo con las personas que amas es limitado, ¿cómo las tratarías hoy? Y si descubrieras que el mayor misterio no es lo que ocurre después de la muerte, sino lo que ocurre mientras estás vivo, ¿estarías dispuesto a despertar? Porque quizá la vida no sea una preparación para algún momento futuro. Quizá la vida sea esto. Este instante. Esta respiración. Esta oportunidad. Este encuentro. Este día. Y si algún día llega la respuesta al gran misterio de la muerte, quizá entonces comprendamos algo que hoy solamente podemos intuir. Pero mientras ese momento llega, vive. Ama. Perdona. Despierta. Y recuerda. No saber qué hay después de la muerte no significa que debamos vivir con miedo. Significa que tenemos una razón más para vivir plenamente el presente. Tal vez no estamos aquí para derrotar a la muerte. Tal vez nunca descubramos completamente qué ocurre cuando el corazón deja de latir. Tal vez algún día la ciencia consiga responder preguntas que hoy parecen imposibles. Tal vez no. Pero existe algo que sí podemos saber. Estamos aquí. Ahora. Respirando. Sintiendo.
experimentando, amando, aprendiendo. Y este instante, este preciso instante, no volverá. Por eso quizá la pregunta más profunda no sea, ¿cómo puedo evitar morir? Quizá sea, ¿cómo puedo vivir de tal manera que cuando llegue mi último día no sienta que nunca comencé a vivir? Porque quizá la verdadera tragedia no sea morir. Quizá sea pasar toda una vida dormido. Dormido entre preocupaciones. Dormido entre miedos. Dormido intentando agradar. Dormido persiguiendo cosas que no necesitas. Dormido esperando que algún día llegue el momento de empezar. Y ese día nunca llega. Hasta que la vida termina. Por eso. Despierta. Ama mientras puedas amar. Perdona mientras puedas perdonar. Abraza mientras puedas abrazar. Di lo que necesitas decir. Deja ir lo que ya terminó. Mira a las personas que amas. Agradece lo que tienes. Y no esperes a perder algo para descubrir su valor. Porque quizá nunca sepamos qué hay después de la muerte. Pero sí sabemos algo. Hoy estamos vivos. Y mientras estés aquí, todavía puedes elegir. Todavía puedes cambiar. Todavía puedes sanar. Todavía puedes comenzar de nuevo. Todavía puedes amar. Todavía puedes despertar. Así que la próxima vez que el miedo a morir aparezca, no huyas inmediatamente. Míralo. Pregúntale qué está intentando enseñarte. Y quizá descubras algo sorprendente. ¿Qué detrás del miedo a morir? Estaba escondido un deseo mucho más profundo. El deseo de vivir. De vivir de verdad. De estar presente. De sentir. De amar. De despertar. Y quizá ese sea el verdadero secreto. No descubrir cómo escapar de la muerte, sino descubrir cómo dejar de escapar de la vida. Esto fue Audiolibros Despierta. Y si estas palabras resonaron contigo, recuerda. No necesitas conocer el misterio del final para comenzar a vivir plenamente el presente. Suscríbete a Audiolibros Despierta, activa las notificaciones y acompáñame en este viaje para cuestionar lo que creemos saber, despertar nuestra conciencia y mirar la existencia desde una perspectiva más profunda. Porque algunas preguntas no llegan para darnos respuestas. Llegan para despertarnos.